Bienvenidos todos. Hoy vamos a trabajar un tema que parece técnico, pero que en realidad es estratégico. Cómo organizar y analizar datos en Excel. Especialmente en nuestra área, para el uso de contextos humanitarios, los datos son más que números. Son historias de personas, son evidencias de impacto, son herramientas para toma de decisiones responsables. Cada beneficiario que atendemos, cada actividad que realizamos, cada recurso que gestionamos, todo se convierte en datos y, si los organizamos de forma correcta, podemos demostrar con claridad el valor de nuestro trabajo. Excel es una hoja de cálculo, pero no se queda ahí. Es un espacio que sirve para organizar y visualizar la información y además hacer análisis precisos con la misma. Simula escenarios y apoya la toma de decisiones basadas en evidencia. Se conecta con otras fuentes de datos y nos permite cruzar, triangular orígenes para poder obtener verificaciones más precisas del mismo. Por ejemplo, en el sector humanitario, si deseamos saber cuántos niños participaron en un programa de salud en las distintas comunidades, Excel nos permitiría registrar, sumar y comparar todos esos datos en segundos. Excel nos permite ingresar datos en más de 1 millón de filas y más de 15.000 columnas por hoja. Las hojas se encuentran en la parte inferior izquierda de la pantalla. Estas nos permiten diferenciar nuestros conjuntos de datos, separar la información y organizarla a nuestro gusto. También tenemos los botones de desplazamiento y el botón de zoom. Los botones de desplazamiento nos permiten movernos en la base de datos de forma horizontal y vertical, y el botón de zoom nos permite acercarnos para ver un registro en específico o alejarnos para ver la estructura de la base de datos. También contamos con 3 botones de suma importancia, que son guardar, hacia atrás y hacia adelante. El botón de guardado, como su nombre indica, permite guardar el progreso que llevamos para continuar después o para ya cerrar un proceso final. También el botón hacia atrás nos permite corregir un cambio no deseado en la base de datos que hayamos hecho. O el botón hacia adelante nos permite restituir un cambio que pensamos que era un error, pero no es así. Otra de las pestañas donde vamos a estar trabajando bastante es la pestaña de datos. El botón se encuentra ubicado en el apartado que se muestra en la pantalla. Desde esta pestaña podemos hacer múltiples gestiones en análisis de datos. Por último, tenemos lo que vendrían a ser la estructura de la base de datos. El Excel, por nomenclatura general, tiene las filas marcadas con números y las columnas marcadas con caracteres alfabéticos. Antes de analizar la información, debemos entender la estructura de la base de datos. Estos son las filas, las columnas y las celdas. A continuación mostraremos dos estructuras de base de datos, pero solo una de ellas es la correcta. Tenemos la estructura de base de datos A y la estructura de base de datos B. Tomemos un momento para observarlas y poder pensar sobre cuál de las dos sería la estructura de base de datos correcta. La estructura de base de datos correcta es la B. ¿Por qué? La estructura de base de datos correcta siempre va a tener a los individuos por filas y en las columnas va a tener las variables. Esto es lo que permite precisamente que el Excel pueda procesar la data y transformarla en tablas y en gráficos de una forma eficiente. Por regla general, entonces, siempre en las filas estarían los individuos y en las columnas las variables. Ahora vamos a hablar un poco sobre la limpieza de datos. Ya tenemos la base de datos con una buena estructura, esto es, que por filas están los individuos y por las columnas se encuentran las variables. Sin embargo, esta base de datos aún no está lista para poder hacerle gráficos ni tablas. ¿Por qué? Porque tiene errores tipográficos. Por ejemplo, si se ve la variable de género, podemos evidenciar que tiene algunos registros escritos como M, que hacen alusión al género masculino, y otros registros que dicen male, que también están haciendo alusión al mismo género.
¿Qué ocurre con esto? Si nosotros procesamos la data de esta forma, cuando nos dé el gráfico nos va a arrojar que hay 4 géneros, siendo, por ejemplo, M, male, female y F. Esto es un error en la base de datos, ya que como M y male significan lo mismo y female y F significan lo mismo, esto llevaría obviamente a tener un gráfico que tiene 4 categorías de análisis y nos estarían dando los porcentajes mal. De esta forma, lo que debemos hacer es acomodar estos registros, estos errores tipográficos en toda la base de datos para que cuando ya procesemos la información y hagamos una tabla o un gráfico, no se encuentren con estos errores, ya que el Excel no discrimina, por ejemplo, por género ni por nacionalidad. Si está escrito de forma diferente, aunque en el argot pudiese ser lo mismo, el Excel lo va a contar como un individuo distinto. Entonces, ¿cómo acomodamos los errores que estamos viendo, por ejemplo, en la columna D? Para iniciar, nos vamos a ir a la pestaña de datos, le vamos a dar clic al botón de filtro. Cuando le demos clic al botón de filtro, nos van a salir estos botones al lado de cada una de las variables que nos permiten ver qué categorías tiene cada variable. Le damos clic a ese botón y nos van a salir toda la composición que tiene esa variable. Como pueden ver, la variable de género tiene 4 opciones de respuesta. Tiene F, female, M y male. Cuando realmente, según esta estructura de base de datos, solo debería tener 2. ¿Cómo lo acomodamos? Bueno, para acomodarlo vamos a seleccionar los registros que queremos acomodar y vamos a cambiarlos y colocarles la estructura correcta. En el ejemplo estaríamos pasando todos los que son female a F y todos los que son male a M. Esto nos permite, entre otras cosas, tener una estructura de base de datos correcta. ¿Cómo sabré si lo hice bien? Bueno, para saber si lo hicimos bien, le volvemos a dar al botón del filtro y ahí nos debe arrojar solamente 2 categorías. Si nos muestra 2 categorías, eso quiere decir que la base de datos ya cuando vayamos a procesar o a hacer un gráfico está de forma correcta. Este proceso es análogo para todas las demás variables y siempre se deben estar revisando todas las variables en una base de datos. Excel tiene herramientas para identificar y eliminar registros repetidos. Esto es vital para evitar contar 2 veces a la misma persona o actividad. En nuestra base de datos tenemos a Eleven repetida 2 veces. Entonces debemos decidir cuál de los 2 es el dato correcto y mantener uno solo. El Excel dispone de una herramienta que hace esto por nosotros. A continuación les vamos a mostrar cómo. Para iniciar vamos a darle clic donde dice formato condicional. Luego le vamos a dar clic donde dice resaltar celdas y le vamos a dar al botón de valores duplicados. Cuando nos salga la opción de valores duplicados en el menú desplegable, podemos seleccionar la opción que prefiramos. En este caso, vamos a seleccionar la opción que dice relleno rojo claro con texto en rojo oscuro. Esto lo que haría sería marcar todos los duplicados en ese color. Ahora, lo que tenemos que hacer es ubicar de todos esos duplicados cuál es el registro que queremos eliminar y para eliminarlo lo que vamos a hacer es darle botón secundario al registro, como se está ilustrando en pantalla, y luego le vamos a dar clic en la opción eliminar. De esta forma vamos a poder limpiar la base de datos de duplicados y cuando hagamos este proceso por todos los duplicados de la base de datos, debería quedar en blanco, ya que como los rojos ilustran que son duplicados, si no hay ningún rojo, quiere decir que nuestra base de datos está libre de duplicados. Que nuestra base de datos está limpia y cuenta con una buena estructura para trabajar en Excel, vamos a elaborar una tabla dinámica. Las tablas dinámicas nos permiten resumir y analizar grandes volúmenes de datos en segundos. Por ejemplo, nos permite contar cuántos beneficiarios tienen determinada nacionalidad o cuál es la edad de ese grupo de beneficiarios o el género. Para poder construir una tabla dinámica le vamos a dar clic dentro del menú insertar a la opción tabla dinámica y luego le vamos a dar clic donde dice de una tabla o rango. Se nos abriría este menú en el cual vamos a tener que seleccionar todos los datos que queremos procesar.
Una vez que hagamos esto y le demos al botón aceptar, se nos abriría esta pequeña tabla que muestra la base de cómo nosotros vamos a seleccionar las variables. De esta forma, si le damos botón secundario a dicha tabla, nos arrojaría este menú en el cual salen todas las variables que tiene nuestra base de datos. De aquí la importancia de que el Excel tenga una estructura donde las variables estén por columna, puesto que de lo contrario no pudiese salir este menú. Ahora que ya tenemos la tabla de las variables, vamos a seleccionar las variables con las cuales queremos crear la tabla dinámica. En el ejemplo, vamos a seleccionar la variable nacionalidad. Arrastramos dicha variable a los campos de abajo, donde dice filas y valores. Debe lucir como se muestra en pantalla. Una vez hacemos esto, le damos clic al botón aceptar y nos arrojaría ya la tabla con el recuento. En esta tabla podemos ver que 10 de las personas que pertenecen a la base de datos son de Estados Unidos, una a Valiria y 3 de Westeros, para un total de 14 personas. Con esta estructura ya nosotros podemos saber y concluir algunas cosas. Pero ahora, supongamos que deseamos, en lugar de verlo desde el punto de vista de conteo, queremos que nos lo dé el porcentaje. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, le daríamos botón secundario a esa tabla arrojada y le vamos a dar a la opción configuración de campo de valor. Posteriormente se nos abre este menú desplegable y le vamos a dar a la opción de mostrar valores como. Una vez allí se nos abre este nuevo menú donde vamos a seleccionar porcentaje del total general. Y de esta forma cambiarían todos los valores a porcentajes. Esto nos calcula de forma automática la nacionalidad de nuestros valores. Esto lo podemos hacer con cualquier variable deseada e incluso podemos seleccionar distintas variables para ver sus relaciones, identificar datos o resultados interesantes para realizar cálculos más rápidos y precisos. Excel también nos permite graficar de forma rápida. Primero, seleccionamos la tabla dinámica que creamos en el apartado anterior, como ilustra la pantalla. Luego le vamos a dar clic donde dice insertar y le vamos a dar clic donde dice gráficos circulares. Posteriormente, para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar el gráfico de tortas y le damos a aceptar. De esta forma nos arrojaría el gráfico que se ve en pantalla. Ahora, Excel cuenta con múltiples diseños para un mismo tipo de gráfico. Para poder cambiar el diseño en tal caso de que no nos guste el que tenemos, simplemente basta con darle clic al gráfico y luego le vamos a dar al botón de diseño y posteriormente le damos a la flecha hacia abajo como ilustra la pantalla. Aquí nos saldrán múltiples opciones para nuestro gráfico. En este sentido, el gráfico que nosotros seleccionamos es uno que incluye los porcentajes dentro del gráfico para una fácil visualización. Con la suficiente cantidad de gráficas podemos realizar inferencias, hacer análisis básico, identificar puntos claves y sacar conclusiones. Vamos a seguir trabajando con el gráfico de nacionalidad que creamos en el apartado anterior. También se creó otro gráfico de género, el cual recomendamos replicar. ¿Cómo podemos concluir sobre estos dos gráficos? Bueno, en este sentido, en el gráfico de nacionalidad deberíamos mencionar los porcentajes que son mayores. No se mencionan todos, ya que es una regla el mencionar solamente los porcentajes más significativos, puesto que permite que el público se centre en ellos y que son los porcentajes que marcan una tendencia. En el caso de género, como solamente son dos categorías, solamente se debería concluir de forma cualitativa la categoría que es más grande. ¿Cómo quedarían entonces las conclusiones siguiendo estas recomendaciones? Un ejemplo sería lo siguiente. En el caso de nacionalidad, podemos decir que hay un predominio de personajes estadounidenses en la base de datos, 72%. Posteriormente, la segunda categoría de nacionalidad corresponde a Westeros con 21%. En el caso de género, una conclusión cualitativa sería mencionar que hay una clara mayoría de personajes masculinos en la base de datos, por lo cual se puede decir que aproximadamente por cada persona femenina hay 2 personas masculinas. Lo que hemos aprendido en este curso tiene distintos tipos de utilidad en el sector humanitario.
Por ejemplo, a nivel de gestión de programas, la eliminación de duplicados nos permite indagar sobre si un beneficiario está recibiendo muchas veces la misma ayuda, lo que nos permitiría hacer algún tipo de correctivo a nivel programático. También la limpieza de las bases de datos facilita la estandarización de los datos. Esto nos lleva a tener una data más confiable y poder construir los perfiles de nuestros beneficiarios para saber de qué forma podemos ayudarlos mejor. También nos permite, mediante el uso de gráficas, poder ver y verificar si la entrega de los insumos o servicios es proporcional. Por ejemplo, ¿realmente estamos entregando a todas las comunidades del programa de forma equitativa o hay alguna que le estamos entregando más servicios o tiene más beneficiarios que otras? En el caso de monitoreo y evaluación, una data sin duplicados y limpia nos permite un cálculo más preciso de los indicadores. También nos permite ver tendencias del programa para poder identificar brechas en nuestra intervención. Por último, también nos permite, mediante el uso de las gráficas, resumir los resultados de nuestra intervención para de una forma visual poder tomar decisiones rápidas y oportunas en el contexto humanitario. Otra de las utilidades que tiene la limpieza de base de datos es que acorta muchísimo la toma de decisiones. La primera ventaja que tiene una base de datos limpia y sin duplicados es que nos permite datos más confiables, válidos y precisos. En la medida de que nuestra data es confiable, válida y precisa, también las conclusiones y las decisiones que tomemos con base a esta lo son. Otra de las importancias que tiene esto para la toma de decisiones es que nos ayuda a identificar brechas o necesidades no cubiertas en nuestra implementación. De esta forma podemos aplicar correctivos a tiempo a lo largo de nuestro ciclo programático. Y por último, la toma de decisiones basadas en evidencia nos permite justificar ajustes o cambios en el programa tanto a donantes como a equipos de coordinación y gerenciales. Con esto finalizamos el curso de análisis de datos básicos en Excel. Esperamos que este curso haya sido de su agrado y que puedan replicar los conocimientos en sus tareas humanitarias. Muchas gracias por su atención.